Hola, muy buenas tardes para todos y todas. El día de hoy nos estamos reuniendo, como habíamos acordado, para realizar el encuentro de cualificación en el tema de grupos de mutua ayuda. En las semanas pasadas hemos venido abordando el tema de los centros de escucha. Hemos hablado de lo importante que es escuchar al otro, entender la situación, que las situaciones siempre tienen diferentes perspectivas, que cuando le damos el lugar al otro de llegar a un grupo en donde se pueda expresar libremente, en donde pueda contarnos desde su perspectiva, su realidad, eso desde ya ingresa pues como a generarle una intervención positiva para su vida, para la forma en la que aprende a entender y enfrentarse a las situaciones y aprende ya no a reaccionar y a enfrentar lo que le sucede, sino a afrontarlo efectivamente, a prepararse en caso de que estas situaciones repitan o aparezcan situaciones nuevas. Y esta es la verdadera importancia y el verdadero valor que tienen las intervenciones grupales en la comunidad. También estábamos hablando de que estos grupos de escucha y estos grupos de mutua ayuda no dependen de que haya un psicólogo continuamente liderando y acompañando la situación. Sin embargo, la comunidad cuando se agrupa sí puede canalizar servicios hacia ellos y puede solicitar que en algunos temas precisos, en algunas situaciones precisas, pues pueden solicitar el acompañamiento de un profesional, médico, psicólogo, psiquiatra, de cualquier expertise, de ingeniería, agrónomo, lo que necesiten, con el ánimo de que les ayude a profundizar en ciertos temas, que los ayude a entender desde una perspectiva técnica o profesional un asunto y que les ayude a pensar en posibles soluciones a sus dificultades o que les ayude a crear y construir alternativas distintas respecto a la situación que están viviendo. Con respecto a los grupos de mutua ayuda, aquí viene algo muy importante y es que hasta el momento que veníamos hablando de los grupos de escucha, hablábamos de que los grupos casi siempre arrancaban con una queja, ¿cierto? Con una situación que era dificultosa, que querían solucionar o que querían cambiar. ¿Cierto? Sin embargo, en los grupos de mutua ayuda no necesariamente tiene que haber un problema para que la comunidad decida unirse, empezar a conversar y construir. ¿Cierto? Se puede construir orientado hacia la solución a partir de una situación crítica o problemática, pero también se puede construir desde una situación tranquila, no crítica, una situación dentro de la normalidad, pero que se puede mejorar y que la comunidad la quiera mejorar, así que también se pueden reunir con miras a alcanzar una mayor estabilidad, un mejor bienestar, el aumento de su bienestar familiar o comunitario, ¿cierto? Perdón. Bueno, ya por aquí tengo varias personas conectadas. Vamos a irles dando un saludito a cada una de ellas. Recuerden, mi nombre es Juliet Rojas. Estamos aquí gracias al programa del equipo de respuesta inmediata liderado por la Secretaría de Bienestar Social del municipio de Fredonia y la Secretaría Seccional de Salud de la Gobernación de Antioquia. Vamos a saludar por aquí a Gladys, nos dice buenas tardes, soy Gladys, estaré desde el barrio María Auxiliadora en Fredonia. Gracias, Juliet, por brindarnos este maravilloso espacio. Muchas gracias, Gladys, a ti por estar conectada y tan atenta a este proceso de cualificación. Estos son mensajes que nos envían por otra plataforma, nos dice Blanca de Puente Iglesias, hola Blanca. Por aquí nos habla María Isabel de la Vereda Travesía, nos habla Luz Dalet Vázquez a Mezquita, psicóloga de concurrencia de Salgar, Antioquia. Hola, Salgar, colega, ¿cómo estás? Bienvenida a este espacio. Por aquí tengo a Ana, de la vereda Jonás, en Fredonia. Por aquí tenemos a Lina Echavarría, dice, bendecida tarde para todos. Lina Echavarría, desde Palomos, bienvenida. Por aquí tenemos a Olga Luz Aguilar Córdoba, del barrio Cementerio. Bienvenida, Olga Luz. Y por acá a Viviana González,
perdón, a Mónica González del barrio Buenos Aires. Bueno, entonces vamos a dar inicio a la temática del día de hoy. Recuerden que en cualquier momento pueden hacer un comentario o pueden, por ejemplo, ¿cómo se dice? Si tienen una duda, si quieren contar algo que les haya sucedido, que tenga algo que ver, si quieren compartir una experiencia, en cualquier momento lo pueden hacer por medio de los comentarios y yo los estaré proyectando en la pantalla. Les pido por favor que también continuamente me escriban si me están escuchando y me están viendo correctamente para yo saber que podemos seguir avanzando en el tema y que se está entendiendo la temática. ¿Listo? Bueno, sin más por el momento, demos inicio. El tema de hoy, como les había dicho, es sobre los grupos de mutua ayuda. Vamos a pasar a la presentación. Mi nombre es Juliet Rojas, psicóloga del equipo de respuesta inmediata del municipio de Fredonia, Secretaría Seccional de Salud de Antioquia. Entonces, antes de arrancar con lo que es un grupo de mutua ayuda como tal, es muy importante que volvamos a reconocer qué son los grupos humanos. Cuando los seres humanos nos reunimos y formamos grupos, ¿qué es eso? Entonces, como seres humanos solemos relacionarnos los unos con los otros. Y en el curso del establecimiento de las relaciones que tenemos, pues generamos vínculos. Es decir, cuando nos relacionamos con los otros, creamos un vínculo entre la otra persona con la que me estoy relacionando y yo mismo, ¿cierto? Dependiendo de la frecuencia en la que yo interaccione con esta otra persona o con ese grupo de personas, entonces se va organizando la calidad del vínculo. Y ese vínculo también va permitiendo que el grupo se organice, se afiance, se fortalezca o se disuelva, ¿cierto? Si la calidad del vínculo no crece y no se establece entre los participantes, es posible que la motivación a reunirse empiece a disminuir y se empieza a disolver el grupo. Entonces el vínculo es muy importante y está presente en toda relación que tenemos los seres humanos, no solamente con otras personas, sino con todo lo que nos relacionamos. Ahora, la estructura social de un grupo facilita la canalización de ideas, ¿cierto? Cuando estamos reunidos grupalmente y empezamos a abordar una temática y las personas empiezan a expresarse y a contar sus ideas, es más fácil que cada persona que está ahí se sienta motivada también a expresarse o incluso pues puede ser expresarse internamente, tener ideas, aunque no las socialice, porque ya habíamos hablado en encuentros anteriores que hay participantes que son pasivos, pero eso no quiere decir que en su interior no estén analizando y pensando y creando una cantidad de ideas en relación y a los actos, tanto de forma individual como de forma colectiva, las situaciones que se están analizando o que se están abordando por medio de la dinámica grupal. Cuando hablamos de los grupos de mutua ayuda, hablamos de una relación de apoyo, pero ese apoyo humano, ¿para qué sirve en realidad? Entonces, cuando nosotros como seres humanos no solo participamos en un grupo, sino que en ese grupo nos sentimos apoyados o incluso una reunión, una relación de tú a tú con otra persona, cuando sentimos que esa persona nos apoya y nos sentimos en confianza, eso también se puede experimentar en un grupo y cuando eso sucede, entonces se nos facilita experimentar, expresar y verbalizar, contar lo que estamos sintiendo. O sea, se nos facilita identificar, experimentar, compartir con los otros qué es lo que estamos sintiendo y qué nos hace sentir eso, ¿sí? Estos grupos, cuando se establece esta relación de apoyo, nos ayudan a tomar conciencia y a reconocer los sentimientos que experimentamos.
permite considerar perspectivas diferentes que aportan la posibilidad de un análisis objetivo de la realidad. ¿A qué se refiere esta palabrita objetivo? En otra ocasión estuvimos hablando de que cuando nos suceden los eventos, tenemos una versión de los hechos. ¿Cuál? Mi versión. Cómo me sentí, cómo lo entendí, cómo reaccioné, cómo justifico, cómo sigo reaccionando. Pero cuando estamos en la relación grupal, nos empezamos a dar cuenta que otras personas piensan distinto, que hay otras personas que han pasado por situaciones similares y lo han entendido desde perspectivas distintas. Entonces, el grupo nos permite, mediante el ejercicio de la escucha, ponernos en el lugar de analizar las situaciones desde perspectivas distintas. Entonces ya no la estamos analizando desde una sola perspectiva. Y cuando una situación se analiza desde diferentes perspectivas, estamos hablando de que es un análisis objetivo, ¿cierto? Porque no nos estamos enmarcando a entenderlo desde una sola forma, sino que estamos ampliando la mirada hacia un análisis más amplio, más objetivo, ¿cierto? Y facilita entonces la toma de conciencia, ¿cierto? Soy más consciente de las razones que hicieron que reaccionara de una forma u otra, de las consecuencias que tienen mis reacciones, de cuáles son esos aspectos susceptibles de mejora en mí y por lo tanto me permite pasar hacia la búsqueda de soluciones de las dificultades. Y por último, pero no menos importante, es que la agrupación comunitaria para conversar y buscar soluciones de forma grupal nos ayuda a recuperar la esperanza. Como ya habíamos hablado también, muchas veces cuando se nos presentan adversidades de difícil solución o que de cierta forma no hemos podido identificar la solución adecuada o no hemos podido canalizar los servicios que realmente nos ayuden como lo necesitamos, la esperanza individualmente puede empezar a disminuir y podemos empezar a sentir y a pensar que tal vez ese problema no se va a solucionar, que eso va a seguir siendo así, que eso siempre ha sido así, que muchos lo han intentado, pero que nada se ha logrado, ¿cierto? Cuando empezamos a afianzarnos en estos grupos de apoyo, lo que solemos encontrar es que el análisis de por sí nos empieza a motivar a cambiar de perspectiva y empezar a pensar desde un modelo de solución, ¿cierto? Entonces nos invita a que nos centremos en esa capacidad que tenemos de pensar y de sentir que tal vez sí podemos encontrar perspectivas distintas, soluciones distintas, ensayar soluciones diferentes que nos puedan llevar a mejorar esa situación que no hemos podido solucionar, ¿cierto? Y además nos enfrenta a conocer otras personas que tal vez han pasado por situaciones similares y han encontrado soluciones más acertadas, han encontrado paz, han encontrado tranquilidad, han canalizado servicios que les han servido, han encontrado personas dispuestas a apoyarlos y comparten esas estrategias y esas herramientas y eso nos ayuda a recuperar también la esperanza y a sentir que hay algo que sí se puede hacer al respecto. Nos siguen llegando comentarios. Por aquí nos habla Olga Luz Aguilar, nos dice que nos saluda desde el barrio Cementerio. Por aquí nos saluda Viviana González, perdón, Mónica. Estas los había leído ahorita. Mónica desde Buenos Aires. Por aquí tenemos a Dora Luz Ávila, en representación de la institución educativa José María Obando. Por aquí tenemos a Margarita María Arango, nos saluda, buenas tardes. Dora Patiño nos dice que está conectada desde el barrio Antonio Roldán, en Fredonia. Y Nelly Penagos nos dice que está conectada representando la institución educativa normal superior. Muchísimas gracias a todos por esta increíble participación de la tarde de hoy. Bueno, vamos a continuar con la exposición. Estamos aquí hablando acerca de para qué nos sirven estas agrupaciones de apoyo. El apoyo humano, finalmente, entonces, como estábamos conversando, nos ayuda no solamente a expresarnos y compartir, también el asunto de escuchar nos permite evaluar las situaciones desde perspectivas diferentes y finalmente hablamos de la capacidad que tienen los grupos de apoyo para ayudarnos a recuperar la esperanza y ayudarnos a
a sentir y a entender que sí se puede llegar a una solución a esto que estamos viviendo. ¿Para qué más nos pueden servir el apoyo humano, sentirnos apoyados por otra persona? Entonces dice aquí que el apoyo humano nos sirve para realizar aprendizaje interpersonal, ¿cierto? En los grupos de apoyo, en los grupos de mutua ayuda podemos encontrar personas que han encontrado soluciones desde sus propias capacidades individuales o han ensayado estrategias comunitarias que les ha llevado a encontrar buenos resultados o han canalizado servicios que sirven. Entonces, escuchando al otro, escuchando cómo el otro ha afrontado efectivamente ciertas dificultades, también podemos nosotros aprender a hacer lo mismo, ¿cierto? O otros nos pueden ilustrar con estrategias que han ensayado y que no les ha funcionado. Entonces, a partir de conversar con esa persona, podemos encontrar qué no se debe de hacer, ¿cierto? O encontrar estrategias de mejora respecto a esas estrategias que ese otro ensayó y que tal vez no le funcionó en ese momento. Por aquí nos saluda Elvia Restrepo, en representación de la institución educativa Llano Grande, en Fredonia. Muy bien. Nos dicen que el apoyo humano también nos sirve para fomentar el espíritu de solidaridad y apoyo mutuo. Esto es muy importante, ¿cierto? Porque básicamente cuando logramos que la comunidad se sienta empoderada y se sienta unida, cuando la comunidad realmente desarrolla estos lazos de unión, estos lazos de solidaridad, lo que empezamos a experimentar como comunidad es que cuando una persona, por el azar de la vida o lo que sea, empieza a pasar una dificultad, vamos a encontrar un apoyo activo y voluntario de todas esas personas que tenemos alrededor para que podamos afrontar la crisis de una forma más efectiva y tranquila y nos recuperemos rápidamente y sigamos sirviendo a la comunidad. Entonces, esto es muy importante. También nos ayudan a desarrollar el sentido de pertenencia. El sentido de pertenencia no solamente de que pertenezco a la comunidad y por lo tanto esto hace que crezca en nuestro interior ese deseo de aportar a la comunidad, como lo estamos haciendo hoy, como lo estamos haciendo por medio de estos programas, ¿cierto? Ese deseo de realmente servir a la comunidad desinteresadamente. El asunto de crear estas comunidades de apoyo ayudan a que esa semillita se fortalezca desde nuestro interior y crezca y se exprese finalmente en un deseo de servicio desinteresado ante la comunidad. Y esto es súper importante, porque al desarrollar sentido de pertenencia a la comunidad y al grupo, esto se extrapola a otros escenarios, como cuál, como en el escenario educativo. Entonces los jóvenes empiezan a entender un poco más y a conectarse más con este asunto de querer la institución, de cuidarla, de cuidar el grupo, de cuidar a sus compañeros, ¿cierto? Entonces estos son índices que nos van a ir bajando los marcadores de violencia intrafamiliar, escolar y de todo tipo en todos los aspectos, sobre todo cuando la violencia está motivada desde la reactividad, ¿cierto? Voy a hacer un paréntesis pequeñito acá para que aclaremos algo sobre la violencia, que ya algunos me han preguntado al respecto, y es que hay violencias que están mediadas por la reactividad emocional de una persona y otras veces la violencia está mediada por unas, ¿cómo se dice? Organizaciones, una forma de estar organizada la mente, una disposición psíquica al respecto, psicoemocional. Entonces, cuando la violencia está motivada por la reactividad, cuando hacemos este tipo de estrategias y empezamos a crecer y a aprender en comunidad, a actuar en comunidad, entonces esos índices de violencia empiezan a bajar porque las personas aprenden a reaccionar de una forma distinta. Pero cuando la violencia está mediada por la estructuración psíquica que tiene esa persona, por su condición mental como tal,
se hace necesario, en definitiva, una intervención profesional e individualizada para esa persona. Hay que buscar ayuda. Y recuerden que nosotros tenemos una ayuda muy buena, muy calificada, que es la línea de salud para el alma en Antioquia. Y cualquiera puede llamar a cualquier hora del día, los 7 días de la semana, 440-7649, ¿sí? ¿A qué se puede llamar y quién lo puede hacer? Puede ser cualquier persona que se sienta en una situación en la que se sienta angustiada y va a recibir la ayuda idónea que necesite. Si tienen preocupación, si tienen estrés, si necesitan ser escuchados de forma individual por un asunto personal, por favor, comuníquense con esta línea. 440-7649. ¿Qué tiene que ver esto con el asunto de la violencia, que era el paréntesis que estaba haciendo? Bueno, hay personas en este momento que se encuentran en situación de aislamiento, por ejemplo, o aislamiento preventivo, y se encuentran con una persona dentro del hogar que ejerce violencia física o psicológica, y esto genera angustia, y a veces no sabemos qué hacer, a veces no sabemos a quién acudir. Pueden acudir a esta línea y ellos les van a ayudar no solamente en su afección, o sea, ayudarlos a que estén tranquilos y a que recobren su tranquilidad emocional, sino también que les van a ayudar a activar las líneas de atención que hagan falta. Bueno, sigamos. También cuando se empiezan a madurar los grupos, empiezan a reconocer lo que es el uso del poder colectivo. Empiezan a darse cuenta que cuando la comunidad se une, cuando la comunidad se fortalece y cuando las personas actúan en comunidad, tienen un poder especial y mayor y pueden lograr más influencia respecto de los asuntos que quieren intervenir y cambiar, ¿cierto? Y también estos grupos son un espacio idóneo para desarrollar actividades sociales gratificantes. Es decir, mediante la interacción con el otro tenemos mayor oportunidad de realizar actividades que nos van a hacer sentir bien. Bien. Si hay preguntas o inquietudes hasta acá, o si voy muy rápido, recuerden, por favor, por medio de los comentarios me escriben cuál es la duda que tienen, si me están entendiendo bien, todo. ¿Listo? Más bien si me estoy haciendo entender bien. Ahora sí, los grupos de mutua ayuda, ¿qué es eso? Entonces, lo primero que tenemos que saber acerca de los grupos de mutua ayuda es que son liderados por los mismos miembros del grupo. Sí, los grupos de mutua ayuda, para formarse, para formalizarse, para organizarse, para funcionar, no necesitan que haya nadie representando ningún tipo de institución que vaya y les diga vamos a reunirnos y son tales días y no. Son grupos que la comunidad de por sí misma y por sí sola y de forma autónoma pueden decidir empezar a agruparse, a atender ciertos aspectos, y entre ellos mismos se lideran o eligen quién los lidera, ¿cierto? Ya una vez están organizados como grupo y ya han empezado pues como a realizar actividades de escucha en el grupo, pueden solicitar el apoyo de profesionales o técnicos que los ayuden a acompañar temas o situaciones puntuales, ¿cierto? Entonces la comunidad, el grupo de mutua ayuda, identifica que hay un tema específico que van a empezar a tratar y les gustaría que alguien experto en el tema los acompañara en una o en dos actividades que les ayude a entender mejor ese tema. Entonces invitan a alguien que sepa al respecto, ¿sí? Si no conocen a nadie, por ejemplo, en este momento se pueden poner en contacto conmigo, me comentan de que más o menos cuál es el tema, cuál es el objetivo que quieren alcanzar con la invitación de ese profesional. Si yo les puedo ayudar, con todo el gusto participo de sus actividades, y si no, buscamos quién lo haga. El propósito de un grupo de mutua ayuda es crear una red de apoyo social que se base en la ayuda mutua entre iguales, ¿cierto? O sea, el propósito es que esas personas formen vínculos entre ellos.
y que aprendan a quererse en comunidad y por lo tanto a ponerse al servicio de la comunidad, a brindar la ayuda que otros en algún momento necesiten y a recibir también la ayuda que ellos necesitan. ¿De parte de quién? De los mismos compañeros que tienen en la comunidad. Es decir, el propósito de esto finalmente es fortalecer y empoderar a la comunidad. El grupo es quien decide cada cuánto se van a encontrar, cuáles son los temas que van a abordar, cómo lo van a hacer, si van a invitar a alguien o no van a invitar a alguien, que el encuentro va a durar 1 hora o 2 horas o un día entero. Como son grupos autónomos, ellos mismos deciden cuánto tiempo duran las sesiones, cada cuánto las van a hacer, cuáles son las normas, las reglas del juego, todo. ¿Cuáles son las características entonces del grupo de mutua ayuda? Primero que todo, que no dependen de nadie para conformarse, ni pues de nadie delegado. O sea, no dependen de que una institución o una organización o una autoridad de algún tipo les diga que se tienen que reunir o que les asignen un profesional o algo. No, que es que acá en la comunidad todos somos bachilleres, no, es que acá en la comunidad nadie pasó de tercero de primaria, de quinto de primaria, no importa, no dependen de ningún tipo de perfil para conformarse ni para funcionar. Son autónomos y su potencial proviene de las personas que lo conforman y sirven para trabajar situaciones de crisis o problemáticas. Sin embargo, no solamente sirven para intervenir situaciones de crisis o problemas, sino que también sirven para potenciar las capacidades comunitarias que tengan. Alguna persona en algún momento me dijo, pero si el grupo lo conforman personas que no han tenido una formación académica, que solamente vieron la primaria o algunos ni siquiera estudiaron la primaria, entonces, ¿cómo se regula eso? Que el conocimiento y Es para los que hemos tenido la oportunidad, la grata oportunidad de trabajar en comunidad, nos hemos dado cuenta que el conocimiento, la sabiduría que tienen las personas acerca de su propia vida y de las problemáticas que han vivido y de los intentos de solución que han tenido sobre las problemáticas, tienen una riqueza grandísima. Entonces, saber respetar y valorar el conocimiento intuitivo que desarrollan las personas de la comunidad. Bueno, los grupos de mutua ayuda involucran de forma global a las personas que los integran. Entonces también sirven, como les había dicho, para abordar cualquier tipo de tema o cualquier situación y no solamente problemas. Pueden ser que ellos decidan conformarse para mejorar en un asunto que ya está bien, pero creen que lo pueden hacer mejor, vieron en las noticias o tienen un referente de otro municipio que lo hacen diferente y les gustaría ensayar otras formas y quieren potenciar ese tipo de actividades, entonces también sirven para eso. Y finalmente, los grupos de mutua ayuda, como vimos, arrancan de forma informal, pero si la comunidad desea, cuando ya el grupo ha madurado, ha crecido, se ha establecido, puede terminar convirtiéndose en una organización social legalmente constituida y como organización conseguir movilizar recursos, incluso económicos e institucionales para el mejoramiento de la calidad de vida de sus integrantes. ¿Cierto? Entonces, desde el inicio hasta la madurez y si en algún momento se convierte en una organización social, los grupos de mutua ayuda son algo maravilloso que le puede pasar a la comunidad y que estamos aquí no solamente para aprender qué, sino también para promoverlo dentro de nuestras comunidades, para participar de ellos dentro de nuestras comunidades, para hacerle llegar a nuestra comunidad este tipo de estrategias. ¿Cómo vamos hasta ahí? Voy a revisar los comentarios. Por aquí tenemos a Claudia Marcela Gil Vargas de la institución educativa Escuela Normal Superior Mariano Espina Rodríguez. Claudia, bienvenida, muchísimas gracias por participar. Por favor, me escriben si vamos bien hasta ahí, si me estoy sabiendo expresar adecuadamente, me estoy dando a entender, la conexión está estable, ¿cierto? Por favor, me comentan.
Mientras tanto, voy a ir avanzando. Entonces, ¿cuál es el rol del facilitador? El facilitador, como su nombre lo indica, entonces está para hacer más fácil el aprendizaje. Está para facilitar, está para hacer fácil todo lo que se quiera abordar dentro del grupo, está para crear espacios que fomenten el aprendizaje, está para facilitar, para hacer fácil el desarrollo de las personas de forma individual, pero también el desarrollo del grupo. ¿Cuáles son las características que debe de tener o desarrollar un facilitador? Primero que todo, ser abierto mentalmente, o sea, tener una apertura mental que le permita escuchar las diferentes perspectivas. Un facilitador que tenga una sola forma de ver las cosas, ¿cierto? Un facilitador que se cierre en que su forma de entender el mundo es la correcta y punto, pues no nos sirve porque no está facilitando el aprendizaje, ¿cierto? Si el objetivo es que todos aperturemos nuestra mente a entender que hay diferentes perspectivas y a partir de escuchar y aceptar las diferentes formas de entender y ver el mundo, creemos soluciones más holísticas y más objetivas, entonces el primero que está llamado a tener una mente abierta y una alta tolerancia a las diferentes opiniones, tiene que ser el facilitador. El facilitador no se nos puede cerrar a entender las cosas de una sola forma y tratar de orientar o obligar a entender al otro, a que el otro entienda que la manera correcta es esta y no esta, ¿no? Tenemos que aperturarnos, tener una mente abierta y tener la capacidad de escuchar y darle lugar al otro para que el otro se sienta libre de expresarse desde su propia perspectiva. Por aquí nos dicen que todo está muy bien, muy interesante, excelente, todo muy claro el tema y pertinente, excelente el tema. Entonces, entiendo que me están escuchando súper bien y que les está gustando la capacitación y eso me alegra muchísimo. Bueno, sigamos. Esperen, yo se los pongo grandecito. Listo. Entonces, también el facilitador debe tener un verdadero deseo de aportar a la comunidad, ¿cierto? Si tú, o sea, si vas a unirte a un grupo por obligación o por cumplir, va a ser muy difícil o va a ser pesado el asunto de actuar con responsabilidad, el rol del facilitador, porque el facilitador debe tener ese deseo de servir, o sea, que esté aquí en esta capacitación porque realmente está interesado en cómo hago yo con lo que sé, aportar de forma valiosa a mi comunidad para que Fredonia se fortalezca, para que Fredonia crezca o para que tu localidad crezca, se fortalezca, pueda superar las dificultades, podamos pasar por este asunto del confinamiento, del riesgo de la enfermedad del coronavirus y todo eso de una forma más tranquila, que podamos afrontar las cosas, que los que hemos tenido dificultades económicas o laborales, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos cambiar nuestra perspectiva? ¿Qué otras oportunidades tenemos? ¿Cómo podemos acceder a ellas? Entonces, danse cuenta que el facilitador no puede estar ahí solamente por la obligación de cumplir con un compromiso, sino que tiene que ser una voluntad de servir, de saber que sí, yo tengo ocupaciones, yo tengo también mis propias dificultades, pero sentir ese deseo social de solidaridad y de comunidad tan fuerte, ese llamado al servicio de la comunidad tan importante, que dice, sí, pero también tengo un poquito de tiempo para dedicarle a la comunidad. También tengo un poquito de tiempo para pasar el rato, así sea virtual, con esas personas que yo sé que también están teniendo dificultades iguales o parecidas o diferentes, pero al fin y al cabo dificultades, y que yo sé que el solo hecho de que nos encontremos a conversar, eso les va a servir. Entonces, el facilitador debe tener ese deseo de servir, ese deseo de aportar a la comunidad. Una invitación, el que esté facilitando un proceso grupal, qué rico que preparen los encuentros, ¿cierto? Pero también tener en cuenta el asunto de ser flexible en el desarrollo. ¿Por qué preparar el encuentro y al mismo tiempo ser flexible? Porque
sobre todo en los grupos que no han madurado o que continuamente tienen participantes nuevos, integrantes nuevos, es posible que cuando llegue el momento de la reunión hayan personas que están a la expectativa, bueno, y entonces ¿a qué nos reunimos? ¿Y qué vamos a hacer hoy? ¿Y de qué se va a tratar? ¿Y de qué vamos a hablar? Entonces es importante que esa persona que está facilitando, pues entonces les haga fácil adaptarse al grupo, y una forma de hacerle fácil a las personas entrar en armonía en el grupo es llevar algo planeado. Ahora, ¿por qué el asunto de la flexibilidad? Porque tal vez el grupo tome su iniciativa y empiecen a trabajar el tema desde una perspectiva que nace desde su sentimiento, desde su intuición, desde su experiencia. Entonces, no sentirnos como muy atados, como muy cerrados a que se tenga que hacer como lo planeé, sino llevar algo planeado con la intención de facilitar el aprendizaje, la interacción y todo. Pero si la comunidad empieza a empoderarse y empieza a aportar desde su intuición, entonces permitir esos espacios de expresión libre. El facilitador debe promover un ambiente de participación, ¿cierto? No nos sirve un facilitador que continuamente se siente en la palabra y él es el que sabe cómo se hacen las cosas, él es el que sabe lo que se va a hacer, cómo. No, recordemos que estos grupos de mutua ayuda son para permitirle a los demás, a toda la comunidad, que hagan lazos, vínculos entre ellos, que se relacionen todos con todos, no solo con el facilitador, que cada uno tenga un papel importante, que se le valore y se le dé su lugar, y que los demás empiecen a apreciar el valor que tiene cada uno de los miembros del grupo. ¿Listo? Y para ello, entonces, es muy importante que promovamos la participación en las actividades por medio de juegos, por medio de dinámicas, por medio de preguntas, ¿cierto? Promover que el grupo socialice sus dificultades, pero con respeto. O sea, es muy importante que el facilitador sea el primero en ser un ejemplo de respeto hacia el otro. Y segundo, que realmente exija que entre los miembros del grupo se respeten, que está bien estar en desacuerdo, que está bien tener ideas diferentes, que está bien que tú pienses que esto es lo correcto y que el otro piense que esto es lo correcto. Está bien que esta persona piense que eso es incorrecto, pero está mal que a causa de que pensemos diferente, entonces nos ataquemos. Entonces diga que este es bruto o que no sabe o que es un traidor o que es, bueno, toda clase de calificativos que hagan entender que por pensar así, entonces es una mala persona. No, respeto. Cada quien que piense y tenga los ideales que mejor, con los que mejor se sienta, ¿cierto? Y que los defienda si es por defenderlos, pero concentrados en los ideales y no atacándonos como personas. Ante todo, darnos nuestro lugar de persona, querernos como personas, solidarizarnos entre todo como personas, sin importar las ideologías que tengamos. Y es una recomendación pues muy válida que el facilitador se tome el trabajo de elaborar memorias de los encuentros y evaluar la evolución que vaya teniendo el grupo. Es más fácil uno darse cuenta de los cambios que se han vivido dentro de un grupo, de las mejorías que ha experimentado la comunidad, si tenemos un recuento de memorias, si objetivamente tenemos un registro de cómo empezamos, por dónde empezamos, cómo fue ese progreso, ¿cierto? Tener como un informe de qué se trata en las reuniones, de cómo están reaccionando los participantes a estas reuniones. Y cuando menos pensamos en un cierto punto del tiempo, podemos compartir con el grupo este tipo de experiencias y decirles, miren, acuérdense que arrancamos en tal fecha, ya llevamos tanto tiempo juntos, arrancamos así, arrancamos con estas dificultades y el día de hoy hemos podido superar esto. Esto es súper importante porque devuelve la confianza que cada uno tiene y que la comunidad tiene de que en realidad lo que están haciendo sí sirve y funciona.
Por aquí nos dice, ¿cuántas personas conforman el grupo de mutua ayuda? Los trabajos, como les digo, el grupo de mutua ayuda, como es algo que es autónomo y que es libre y que está como al deseo que mismo de la comunidad de reunirse, no podríamos decir, no, es que un grupo de mutua ayuda no puede tener menos de tanto ni más de tanto, no, eso lo decide el grupo. El grupo empieza a identificar sus dinámicas y empieza a decir, no, el trabajo es mejor hacerlo en grupos de a tantos, ¿cierto? Sin embargo, como psicóloga, yo les recomendaría que inicialmente los grupos los manejen de aproximadamente 15 personas. ¿Por qué? Porque si van a ser grupos muy participativos, con 15 personas da para encuentros aproximadamente de 2 horas y muchos se van a quedar con ganas de participar más. Si no son tan participativos, pues entonces 20, 25, 30, 40, ¿cierto? Porque van a ser menos los participantes activos. Recuerden que todos son participantes, aunque estén pasivos. Sin embargo, puede ocurrir que en la comunidad empiecen a agruparse, pues a conformarse. Por ejemplo, conforman un grupo de WhatsApp, empiezan 5, luego son 10, luego 40, 50, 60, 70 personas. Pueden acordar, por ejemplo, dividirse por temáticas y luego intercambiar o hacer reuniones tipo convención, es decir, entre todos cada tantos meses, pero cada 15 días o cada mes o cada 20 días se reúnen por sus grupos de a 15 o de a 20. Es decir, ya el grupo va identificando las dinámicas que mejor le sirven. Lo importante es que si conforman un grupo comunitario muy grande y empiezan a dividirse en subgrupos, no empezar a trabajar articuladamente, sino concretar que cada 2 o 3 meses van a hacer una convención general en donde van a socializar lo que han trabajado cada uno y discuten entre los líderes del grupo y todo ello para movilizar en la comunidad pues como esa participación y ese interés en lo que se está haciendo. Me comentas por favor si te sirve esa respuesta o si quieres indagar un poco más al respecto. Por aquí tenemos a Esperanza, que nos dice que está conectada desde la vereda Travesías. Hola Esperanza y bienvenida. Bueno, ¿en qué íbamos? Sí. Perdón, que me distraje con la pregunta. Entonces, ¿mediante qué estrategias se pueden abordar los temas dentro de un grupo? Entonces, recordemos que la clave del desarrollo de la relación de ayuda y del desarrollo del sentido de pertenencia en un grupo básicamente está en la participación. Cuando yo me siento activa dentro de un grupo, cuando yo me siento que estoy cumpliendo como con un rol que tiene importancia dentro de un grupo, entonces es más fácil que yo esté más motivado a seguir participando. Entonces, ¿cómo podemos fomentar que eso ocurra? Por medio de la reflexión, o sea, ¿cómo vamos a poner a esas personas no solamente a expresar lo que les sucede, lo que piensan, etcétera, sino también cómo vamos a orientarlos para que reflexionen al respecto y compartan con el grupo sus conclusiones, ¿cierto? Entonces, las personas pueden reflexionar por medio de las preguntas orientadoras que yo les puedo ir haciendo, o yo puedo, por ejemplo, contar una historia, ¿cierto? No sé si se acuerdan que en el encuentro pasado les compartí la historia que se llamaba La lección del fuego, ¿cierto? Entonces, podemos contarles historias a nuestros integrantes de los grupos y luego poner la tertulia de que nos cuenten qué entendieron, cuál creen que es la moraleja, cómo aplican su vida a esa historia, ¿cierto? Entonces, eso es una reflexión individual. También podemos proponer la reflexión en subgrupos. Es decir, vamos a dividir el grupo por parejas o en tríos o grupos de a 4, etcétera, dependiendo pues de lo grande o pequeño que sea el grupo, los dividimos en subgrupos y les ponemos una tarea de reflexión, les podemos entregar a cada uno una historia distinta, entonces finalmente que el grupo la socialice y nos cuente cuál es la moraleja o la conclusión que hayan construido, etcétera.
También se pueden discutir casos, ¿cierto? Ya tenemos una temática definida en la comunidad que los miembros consideran que es importante, que la hemos venido abordando. Entonces, el facilitador puede, por ejemplo, empezar a investigar en otras comunidades si ha sucedido lo mismo o algo similar y cómo lo han afrontado. Entonces, se puede conseguir esas historias, mi niño, se pueden conseguir esas historias de esas comunidades y eso es un caso a analizar. Entonces, se le presenta a los grupos, se les entregan esos casos a analizar y se les dice, bueno, vamos a leer esto que les traje en estas hojitas. Entonces, en la hojita dice, se puede poner incluso el nombre de la comunidad o ponerlas anónimas o inventarnos los nombres de las comunidades, adjuntamos la historia, cómo afrontaron la situación y podemos poner el final de cómo resultó toda esta situación en esta otra comunidad o podemos obviar el final para que ellos lo construyan, ¿cierto? Entonces eso es una actividad en subgrupos. Así que la discusión de casos en subgrupos. Entonces está el asunto de analizarlo desde una perspectiva distinta, porque el caso nos habla de una situación que ocurrió en otro lugar, que lo afrontaron otras personas diferentes desde su perspectiva, ¿cierto? Y finalmente nos va a llevar a que reflexionemos eso cómo aplica a la situación actual que estamos viviendo en la comunidad y cómo nos ayuda o qué podemos aprender al respecto. Otra estrategia muy interesante es el cineforo. Entonces, nuevamente, ya tenemos un tema que hemos venido trabajando en comunidad. Entonces empezamos a investigar qué película o qué serie o qué cortometraje podría ayudarnos a comprender una perspectiva acerca de esa realidad, o un documental, o bueno, cualquier producción audiovisual, ¿cierto? Entonces, vemos la película entre todos. Un encuentro puede dedicarse solo al asunto de ver la película. O puede ser un encuentro largo, entonces nos vemos la película y luego hacemos un receso y luego del receso, entonces nos ponemos a discutir todos. ¿Qué identificaron dentro de la película? ¿Qué vieron? Que tenga que ver con la situación que estamos viviendo, en qué se parece eso al tema que estamos tratando, quién se identificó con algún personaje y empezamos a conversar al respecto. Puede ser en el mismo día o en el siguiente encuentro, ¿cierto? Así, para el cineforo. Podemos también hacer juego de roles. Los juegos de roles es que estamos analizando un tema, estamos analizando una situación, entonces podemos crearnos como una especie de, puede ser como una especie de puesta en escena, como una dramatización de la situación. Entonces se le asigna un rol a cada uno, entonces tú vas a actuar como si fueras tal y tú vas a actuar como si fueras tal y se representa la situación. El asunto de poner en escena esto que se nos es problemático, el asunto de actuar las situaciones que estamos analizando, también le ayuda a nuestro cerebro y a nuestras emociones a canalizar la información desde una vía distinta, lo que facilita la reflexión y la adquisición de nuevo conocimiento que vamos a poder aplicar para afrontar efectivamente las situaciones. Por medio de preguntas, por medio de simulación, es decir, es muy parecido al juego de roles, pero entonces ya sería como algo más individual. Entonces, si tú fueras tal, ¿cierto? Intenta ponerte en el lugar o simulemos que está pasando cierta situación, entonces, ¿cómo sería? Las dinámicas de contenido tarea, es decir, las dinámicas pueden ser desde el juego más simple y conocido hasta las dinámicas ya científicas más estructuradas. Cuando hablamos de dinámica de contenido, no es que tenga que ser algo que dijo un psicólogo, que es que esto se interviene de cierta forma, no puede ser incluso saltar el lazo, pueden ser cualquier tipo de juego, pasarse la pelota, lo que sea. Lo importante es que la hayas planeado, ¿cierto? Que el facilitador se la haya pensado con la intención de que en la ejecución de ese juego se aprenda algo que tenga que ver con el tema que se está abordando. Que ese juego nos permita
como reflexionar el tema que estamos tratando desde una forma lúdica, ¿cierto? Entonces, para eso se necesita buena creatividad o buscar a alguien que les ayude, o sea, algún experto en psicología o en dinámicas grupales que les ayude a construir estas dinámicas, o las pueden buscar las que ya estén diseñadas para el abordaje de ciertos temas. Y la dinámica recreativa. La dinámica recreativa tiene una intención meramente integrativa, ¿cierto? Es posible que en una dinámica recreativa las personas tiendan a hacer reflexiones y eso sea un valor agregado a la dinámica. Pero digamos que las dinámicas recreativas buscan más que todo es que las personas se distensionen, se tranquilicen, se relajen, experimenten una situación distinta en comunidad y se integren y se afiancen más los lazos de relación. Muy bien, sigamos. Privilegie el aprendizaje experiencial. Este es un tip importantísimo, el tip número 1 sobre el aprendizaje. Cuando yo hago, es un aprendizaje a largo plazo, ¿cierto? Nosotros aquí estamos aprendiendo, es verdad, ustedes están aprendiendo, escuchando y viendo. Yo les estoy proyectando unas láminas y les estoy hablando constantemente y ustedes están escuchando y viendo una información. Algunos están interactuando. Esos que están interactuando, el cerebro hace un esfuerzo adicional y por lo tanto el aprendizaje puede que se grabe por más tiempo. Pero si no llevamos esto a la práctica, eventualmente esto se les va a olvidar, ¿cierto? Se les va a olvidar por ahí entre el 85 y 90% de lo que hemos conversado en estas capacitaciones. Inclusive habrá personas que a la fecha de hoy se acuerden muy poco o nada de lo que vimos en el primer encuentro. Sin embargo, si ustedes practican esto que estamos aprendiendo, eso sí va a garantizar no solamente que se acuerden de todo el contenido durante una semana, sino para toda la vida. Entonces, aprender haciendo es la mejor forma de estimular el cerebro. Las lecciones y destrezas adquiridas se mantienen para el largo plazo y siempre debe de ir acompañado de un proceso reflexivo y de voluntad de los participantes a experimentar, ¿cierto? Es decir, yo les puedo, como lo hemos hecho, yo les puedo recomendar ejercicios, los puedo invitar a que lleven esto a la práctica y todo, pero si ustedes no tienen la voluntad de hacerlo y efectivamente no lo hacen, pues obviamente el aprendizaje no va a ser tan efectivo como queremos. Entonces, siempre privilegien el aprendizaje experiencial. Y ante todo, los que son líderes, los que son maestros, los que tienen algún rol de facilitador o desean convertirse en algún momento en un facilitador de aprendizaje, siempre, y esto va a sonar a frase de cajón, pero es una de las frases más sabias que existe, enseñe con el ejemplo, ¿cierto? Entonces, si ya sabemos que el aprendizaje experiencial, es decir, la participación activa, la experimentación, el poner en práctica el conocimiento, es lo que realmente va a garantizar el aprendizaje, yo como maestro, como líder, como facilitador, debo ser el primer llamado a tener la voluntad de experimentar todo aquello que estoy aprendiendo. Debo ser el primer llamado a ser activamente participativo en todas las actividades en las que estoy inscrito. ¿Por qué? Porque es por medio del ejemplo, no solamente porque los estudiantes o la comunidad en general nos vean y se den cuenta que si estamos dando ejemplo, no, sino que cuando adoptamos el estilo de vida de ser participativos activamente, no solamente estamos garantizando que en todo aquello que participamos nos va a dejar una huella y una experiencia de aprendizaje a largo plazo, sino que también nuestro cerebro se está entrenando, yo me pongo más grandecita, nuestro cerebro se está entrenando a desarrollar esa cualidad, a desarrollar esa actitud, a desarrollar esa potencialidad. Y cuando nuestro cerebro agarra una potencialidad o una característica y la forja dentro de nuestra personalidad y hace que actúe casi que en automático en mucho de
de su aspecto y de su naturaleza, entonces eso nos lleva de ahí en adelante a no tener que esforzarnos tanto en hacerlo, sino que automáticamente nuestro cerebro y nuestras emociones lo proyectan continuamente. Y cuando estamos proyectando ese tipo de actitud y entramos en relación con el otro, esas actitudes que ya están introyectadas en mí se vuelven contagiosas en el otro. Entonces, si yo estoy liderando un proceso, si soy facilitador, si soy maestro, y tengo esas aptitudes y esas actitudes ya interiorizadas y mi cerebro ya las tiene automatizadas, cuando entro en relación con mis estudiantes, con la comunidad o con los grupos que estoy liderando y proyecta esto de forma automática, va a haber una probabilidad altísima de que los participantes se contagien y desarrollen esas aptitudes y actitudes. Entonces, es una invitación súper importante a enseñar con el ejemplo. Así que, más participación. Bueno, sigamos. El facilitador, esto es una recomendación, es importante que aprenda a leer la dinámica del grupo. ¿Y cómo se hace lectura del grupo? Es importante que esté atento a las resistencias. En las dinámicas de grupo vamos a encontrar que hay personas o que el grupo en general pueda presentar resistencia a hacer una actividad, a abordar un tema, a entender a llegar o a adoptar una conclusión que hayan construido, a pasar a la acción. ¿Cómo se manifiestan las resistencias? A veces de una forma muy notoria y otras veces muy sutil. A veces una resistencia se puede presentar porque cuando se llega al tema o se empieza a tocar el tema se empieza a ignorar y se pasa a otros temas más importantes o se empieza a devaluar el valor, pues se le empieza a restar valor a ese tema, entonces pues no lo abordemos porque no es importante, porque no interesa, porque lo que sea, ¿cierto? Entonces es posible que sea porque el grupo tiene resistencia a abordarlo. ¿Por qué se puede dar una resistencia a un tema, a una situación, a una conclusión, a algo en general? Porque cuando se ha abordado o el solo hecho de intentar abordarlo dispara respuestas automáticas emocionales desagradables. Entonces generan tensión, angustia, rabia, miedo, desagrado. Entonces el cerebro, por el solo hecho de evitar esa respuesta emocional, entonces una de las formas que tiene de evitarlo es engañando la mente del sujeto, haciéndole creer que en realidad ahí no hay nada que le interese. Entonces se pasa de largo y así el cerebro gana y dice, me salvé de experimentar esas emociones tan desagradables. Esa puede ser una de las razones. Entonces, las resistencias son algo muy interesante a qué prestarle atención en las dinámicas grupales porque nos va a hablar acerca de aquello que es verdaderamente importante para la comunidad, pero que se ha abordado de forma ineficaz en el pasado. Es importante identificar la comodidad o incomodidad que tienen los integrantes del grupo frente a las actividades, frente a los temas, etcétera, porque eso también nos va a ir diciendo aquello que tal vez los participantes no están hablando de forma participativa, pero que sí lo expresan por medio de sus emociones. Identificar líderes y clases de liderazgo, porque también aquí podemos orientar la capacidad que tiene un líder para inspirar hacia que el problema se agrave y se mantenga, o inspirar a que se construyan soluciones más efectivas, ¿sí? Identificar la participación activa y pasiva, identificar cuáles son los sentimientos que los unen como comunidad, también para que aprendamos a planear actividades que nos ayuden a orientar a que experimenten ese tipo de sentimientos para que fomentemos y facilitemos esa unión y esa fortaleza grupal. La capacidad de escucha que cada integrante tiene y la claridad del tema que se va abordando. Voy a revisar qué hora es. Bueno, ya hemos agotado la hora de capacitación de hoy. Logramos avanzar muchísimo. Vámonos a la primera diapositiva nuevamente. Realmente nos falta poco para terminar con
con este tema de los grupos de mutua ayuda. Bueno, logramos avanzar bastante, ya van a ser las 5 de la tarde, hemos estado en 1 hora exacta de capacitación en la tarde de hoy acerca de los grupos de mutua ayuda. Les agradezco muchísimo a todos por estar aquí presentes y por la participación. Recordemos que estos encuentros quedan grabados, los cuelgo en YouTube, se los estoy compartiendo por medio de nuestro grupo de WhatsApp. Los que aún no están en el grupo de WhatsApp, en donde estamos compartiendo los links de capacitación y quieren estar, busquen acá en los comentarios, ¿cierto? Que ahí les compartí el link para que se puedan unir a nuestro grupo de WhatsApp. Bueno, muchísimas gracias para todos. Esto fue una capacitación sobre grupos de mutua ayuda. Mi nombre es Juliet Rojas, soy la psicóloga del equipo de respuesta inmediata del municipio de Fredonia, de la Secretaría de Bienestar Social, adscrita a la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia. Muchísimas gracias para todos y gracias a la Gobernación de Antioquia y a la Alcaldía de Fredonia, Fredonia para todos. Besos. Que pasen una feliz tarde. Muchísimas gracias por participar y nos vemos entonces el próximo miércoles por este mismo canal a las 4 de la tarde. Muchas gracias para todos. Ángela nos dice gracias. Gracias, Ángela, por estar conectadas. Besos, hasta luego. Que estén muy bien.